raíz séptima, cualquier raíz, se va igual a, bueno, aquí sería anterior, ¿no? La anterior propiedad, que va a ser a elevado a la 1 sobre n, y ese 1 sobre n se va a ir delante del logaritmo. 1 sobre n por logaritmo de a, que sería igual a logaritmo de a sobre n, porque el 1 está multiplicando el logaritmo de a, entonces no le afecta, ¿no? Bien, otra propiedad. Si tengo el logaritmo de a de la misma base y el mismo argumento, logaritmo de a en base a va a ser igual a 1. Esto por la regla del logaritmo siempre se va a cumplir, sea cual sea mi base, sea cual sea mi argumento, si son iguales va a ser igual a 1. En la propiedad 6 dice logaritmo de c en base, logaritmo de a en base c. Esto va a ser igual al logaritmo de la base 10 o de cualquier base. En este caso estamos viendo la base 10, pero podemos poner otra base. Logaritmo de base 10 de a sobre logaritmo en base 10 de c. Está en base 10 porque la base 10 no se escribe. Si ven que mi logaritmo no tiene base, como en la mayoría de estos ejemplos, mi logaritmo no tiene base, ¿no? Se refiere que está en base 10. Cuando tiene escrita la base 2, la base 3, en este caso la base c, en ahí sí se puede decir que es una base diferente a 10, pero cuando no está escrita no quiere decir que no tiene base, sino que su base es 10. Vamos a la siguiente propiedad. La propiedad 7 dice logaritmo en base a elevado a la y del argumento a elevado a la x. Esto va a ser igual a x menos y directamente por la propiedad del logaritmo. Estamos dándonos cuenta que aquí lo que es igual son las bases de tanto el argumento como la base. Es decir, aquí mi base del exponente era a, mi base del exponente del argumento era a, se puede deducir que es x sobre y. ¿Cómo se obtiene este x sobre y? Simplemente es utilizando anteriores propiedades. Entonces, de acá podemos determinar eso directamente si vemos esto en ejercicio. La siguiente propiedad, la propiedad número 8, dice que yo tengo una base a elevado a un logaritmo cualquiera, en este caso logaritmo de a de argumento x, voy a tener que va a ser igual a x. Lo que tenemos que rescatar en la propiedad número 8 es que la base y el exponente es el mismo, es decir, la base es a y la base del logaritmo también es a. Es por eso como si pasara que se cancelaran, pasaría como si pasaría esto, me queda x. Igual que aquí, como si pasaría esto, que me quedaría 1. Eso podemos afirmar con la propiedad número 8. Ahora con la propiedad número 9, es similar a la anterior propiedad porque esta vez estamos obteniendo la exponencial elevado al logaritmo natural, ln. Ln es logaritmo natural de x. Igual a x, lo que ha pasado lo mismo. Solamente esto se aplica cuando es exponencial elevado al logaritmo natural, porque es como si tuviéramos el logaritmo natural de x, supongamos, va a ser igual, se entendería de la siguiente manera: logaritmo normal en base exponencial de x. Es lo mismo. Entonces, como tenemos la exponencial de base y el logaritmo del exponencial, que es el logaritmo natural, cumple la anterior propiedad, la propiedad número 8. Y por eso tenemos que es igual a x. ¿Ya? Entonces, si hablamos del logaritmo natural, hablamos del logaritmo en base del exponente. ¿Ya? Teniendo en cuenta estas propiedades, vamos a resolver ejercicios. Antes vamos a ver si alguien más está uniendo. Aquí. Miguel pregunta si se grabará la clase. Sí, ya la tengo grabada, la voy a pasar. La voy a pasar al terminar la clase. ¿Alguna duda sobre alguna propiedad? Un momento. Han acabado de llegar 3 compañeros. Recién se han unido. Todo está claro. Ya, bien, vamos a volver a explicar entonces logaritmo natural.
Para los que han ingresado recién, estamos viendo las propiedades del logaritmo. Aquí estamos. Habíamos visto que la forma logarítmica se puede expresar de la siguiente manera a la forma exponencial también. Igual voy a enviar estas imágenes al grupo. Igual el video. Ya. Volvemos a repasar. Cuando tenemos un logaritmo en producto, se convierte en suma. Cuando tenemos un logaritmo en división, se convierte en resta. Cuando tenemos un logaritmo elevado a cualquier exponente, el exponente puede salir adelante del logaritmo o multiplicarlo. Esa es la cuarta propiedad. Es la misma que la anterior, solo que sabemos que la raíz de n, la raíz enésima, se puede escribir como 1 sobre n y ese mismo exponente sale a multiplicar logaritmo. Siguiente propiedad. Vemos si tengo un logaritmo en base a y mi argumento es el mismo que la base, se asume que es 1. La siguiente propiedad, si tengo yo logaritmo de c, es cualquier logaritmo, ¿no? Cualquiera en general, logaritmo en base c de a, cualquiera. Si yo quiero convertir esto quiero cambiar de base, como lo llamamos esta propiedad, es cambio de base Aquí tengo un a la examen. propiedad número 6. En este caso voy a cambiar de base a base 10, por eso no tengo la base. Se asume que es base 10 cuando no está escrito. Entonces tengo el logaritmo de base 10 de A sobre el logaritmo de base 10 de C. La base C de mi logaritmo, el que estaba primero, se convierte en mi argumento en el denominador, en el ejercicio número 6. Ahora, en la propiedad número 6 dice logaritmo en base a elevado a la y de argumento a elevado a la x es igual a x sobre y, siempre y cuando yo tenga la misma base a, tanto en mi base como en mi argumento del logaritmo. La propiedad número 8 dice, si yo tengo un a, puede ser un número, puede ser una x, puede ser una letra, elevado al logaritmo de la misma base a, puedo yo asumir que esto es como si se cancelaría y me quedaría x, solamente el argumento x. Y en propiedad número 9 es lo mismo que la anterior, solo que estamos hablando de la exponencial. Esa que estamos viendo es la exponencial y Ln es un logaritmo también, pero este logaritmo es de la exponencial. Es por eso que he dicho que el logaritmo Ln es el logaritmo natural. Por eso es como si abreviáramos logaritmo natural Ln. Quiere decir que estamos hablando de un logaritmo normal, como conocemos, pero que este tiene la base de la exponencial. Es por eso que se convierte en un logaritmo natural. Entonces, aparte es la diferente aquí. Es como si tuviéramos elevado a un logaritmo normal, pero no se escribe así, ¿no? Pero eso es como se entiende, en base de x. Entonces, es mi argumento x. Igual a x. Tendría igual a x porque estamos aplicando la propiedad número 8, que es la misma que aplicamos en la 9, pero con otra anotación. Esto se cancelaría y tendríamos x. ¿No? Este es un logaritmo natural. Ahora aplicamos un ejercicio a esas propiedades. ¿Sí? El ejercicio número 5 nos dice que tengo, esta es una ecuaciones exponenciales más que de logaritmo. Dice que si tengo 2 elevado a la x igual a 3, simplifique 2 elevado a la x más 3 más 4 elevado a la x más 1 sobre 4 elevado a la x más 3. Ya. Lo que aquí nos está mostrando es que tengo una condición. Esta condición es la primera que dice sí. Quiere decir que si me dice sí, tengo 2 elevado a la x igual a 3, tengo que usar esto en mi simplificación. Esto me tiene que ayudar a simplificar de alguna manera lo que me pide. Porque así nomás, si solamente simplifico normal esto y no utilizo lo que me está dando la condición, estaría incompleto mi ejercicio y por lo tanto no estaría totalmente simplificado. Ya, vamos a iniciar. Lo que tenemos que hacer es un poco, ¿cómo se diría? La parte que simplifique, desglosarlo. Desglosarlo a la base más mínima que yo pueda, en este caso la base 2 o la base 3. Tendría lo siguiente. Ahí está. Lo que he hecho es como dije, ¿no? Desglosar. 2 elevado a la x más 3 va a ser igual también
a 2 elevado a la x por 2 elevado al cubo, por propiedades de exponentes, ¿lo ve? Cuando tengo dos exponentes multiplicándose, sus exponentes se suman. Más 4 elevado a la x por 4 elevado a la 1 por x más 1. Sobre el 8 también se escribe como 2 al cubo. Estoy llevando todo a una misma base, en este caso 2 y 3. Tengo 2 elevado al cubo elevado a x más 3. Bien, hasta ahí he desglosado, pero me falta aún llevar todo a base 2 y a base 3. Aquí ya tenía todo en base 2, 2 elevado a la x por 2 elevado al cubo más. Aquí el 4 también se puede escribir como 2 al cuadrado elevado a la x y 4 elevado a la 1 se está manteniendo sobre 2 al cubo elevado a la x más 3. Ya tengo casi todo en base 2 y continúo resolviendo. Bien, aquí tengo 3 por 2 elevado al cubo más, aquí está la clave. Aquí dirían cómo se ha convertido esto en 3. Aquí ya estoy usando la propiedad esta de acá, esta, ya que dice que tengo 2 elevado a la x va a ser igual a 3. Yo al desglosar mi, mi división, mi fracción aquí, lo que tenía que obtener es 2 elevado a la x. Aquí he obtenido 2 elevado a la x y aquí más o menos tengo que transformar esto, ¿no? Tengo que transformar esto en 2 elevado a la x. Aquí ya podía reemplazar 3 y es lo que he hecho. Por eso tengo 3 por 2 elevado al cubo, número. Más, aquí lo que he hecho es 2 al cuadrado, 2 elevado al cuadrado, elevado a la x. Solo simplemente he intercalado los exponentes que no afectan nada. Y por eso tengo 2 elevado a la x por 2. Por 4 elevado a la 1. Se mantiene 4 elevado a la 1 o 4 nomás. ¿Por qué? Porque solamente tendría 2 al cuadrado, ¿no? Y 2 al cuadrado no me va a servir para poder usar 2 elevado a la x más 3. Por eso es que se mantiene como 4. Y en el denominador también he hecho lo mismo. Tengo 2 al cubo, que era 8 elevado a la x. Igualmente, solamente he intercalado aquí los exponentes que al final se están multiplicando. Y sería 2 elevado a la x por 3. A ver si han como intercalado los exponentes 3 y x más 3. Entonces aquí ya tendría también identificado lo que es 2 elevado a la x igual a 3. Lo que tendría que hacer es reemplazar y utilizar para simplificar todo. Me quedaría de la siguiente manera. El 3 ya hemos visto dónde sale, por 2 elevado al cubo, más este de acá ya hemos visto que es igual a 3, 3 al cuadrado por 4 sobre 3, otra vez 2 elevado a la x va a ser 3 al cubo más 3. Y en este punto ya tenemos solamente números, todos son números. Nos queda reducir términos, simplemente. 3 por 2 al cubo va a ser 3 por 8, 24, más 3 al cuadrado, 9 por 4, 36. Sobre 3 al cubo, 27 más 3, ¿no? Y sumamos 24 más 36, 60, y 27 más 3, 30. 60 dividido entre 30, 2. Entonces mi respuesta final aquí es el 2. Mi simplificación simplemente se ha convertido en un número, ya no tenía la variable x sola. ¿Por qué? Porque hemos usado la propiedad si 2 elevado a la x igual a 3. Es exclusivo de este ejercicio. ¿Hasta aquí está claro? Sí, Oxy. Ya, entonces, esta era ecuaciones con exponenciales. Vamos a continuar viendo ahora sí ecuaciones con logaritmo. Nos dice, ¿no? Simplifique la siguiente expresión por propiedades de logaritmo. Tenemos un tercio logaritmo de x más 2 elevado al cubo, más un medio logaritmo de x elevado a la cuarta menos logaritmo de x cuadrado menos x menos 6 al cuadrado. Ya, hemos visto, recordando propiedades anteriores, que aplicábamos, si teníamos un producto dentro del logaritmo, convertía en sumas. Teníamos una división, se convertía en resta. No hemos visto en el caso en que si tengo yo restas, ¿no? Es decir, aquí dentro del logaritmo de x más 2 tengo una suma elevado al cubo. Aquí tengo restas, así que es diferente. Aquí no aplica las propiedades, así que
no se puede distribuir mi logaritmo a cada uno, por si acaso, eso estaría mal. Ya, solamente aplicamos de esta manera. Vamos a, ya. ¿Qué es lo que podríamos hacer? A ver, por ejemplo, ideas. En el primer logaritmo tengo el logaritmo de x más 2 elevado al cubo. Si aquí ya tengo, mi argumento va a ser todo este x más 2. Y mi exponencial de mi argumento es 3 elevado al cubo. Este 3 podría ir delante del logaritmo a multiplicar al 1/3, que está multiplicando el logaritmo. Una idea, ¿no ve? Otra idea, este 1/2 todavía está multiplicando al corchete grande, así que no. Logaritmo de x a la cuarta, igual puede pasar mi exponente 4 delante del logaritmo, para que el logaritmo en base 10, que aquí no se ve la base porque es en base 10, esté más, para reducirse. Menos logaritmo de todo este es mi argumento, del logaritmo de x cuadrado menos x menos 6 es todo mi argumento. Elevado al cuadrado, este cuadrado también puede pasar delante del logaritmo como exponente por propiedades. ¿No ve? Ya, entonces, con esas ideas pasamos al siguiente paso. ¿Ya? Lo que se ha realizado es, o bien, aquí hay algo muy particular que podemos notar, aquí en esta parte. En esta parte, esta propiedad que hemos visto es al revés, o sea, tanto este 3 puede pasar delante del logaritmo o este 1/3 puede pasar como exponente. Así que eso puede pasar. En este caso lo que hemos hecho es elegir que el 1/3 se pase como exponente. Igualmente se va a simplificar, se va a hacer 1, porque este 3 se va a ir con este 3 y va a ser 3 por 1/3, 1. Y algo elevado a 1 es lo mismo, ¿no? Entonces no afectaría de todas maneras. Tenemos logaritmo de x más 2 más 1/2. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se acopió lo mismo, logaritmo de x elevado a la cuarta menos logaritmo de x cuadrado menos x menos 6 al cuadrado. Continuamos. Ahí vemos que si se ha simplificado el exponente 3 por 1/3 es 1. Y tenemos logaritmo de x más 2 más 1/2 logaritmo de x a la cuarta menos logaritmo de, aquí estamos observando, ¿no? Si nos podemos observar esta parte de acá, como habíamos dicho, el logaritmo no se puede repartir a una resta o a una suma. Eso no se puede hacer, no está en ninguna propiedad. Así que cuando veamos dentro de mi logaritmo restas y sumas y yo no pueda, y mi variable x está dentro del argumento restándose, sumándose, lo que tengo que hacer es tratar de factorizar o tratar de multiplicar por algo que no me afecte. Ya en este caso se puede factorizar. Tengo logaritmo de lo que está dentro del argumento. Lo que está dentro del argumento es x cuadrado menos x menos 6. Eso se llama argumento, ¿no? Lo que está dentro del logaritmo. Tengo eso, elevado al cuadrado. Todo esto sabemos que por factorización se puede hacer por la regla del aspa o descomponer en dos paréntesis, factorizar en otras palabras, no factorizar en dos paréntesis. Como hemos visto, esto es igual a x en otro paréntesis, menos más. A 3, un número que multiplicado nos dé menos 6, menos 3 por 2, y sumado nos dé menos 1. Aquí está el 1. Menos 3 más 2, menos 1. Entonces, por eso esto se ha convertido así, y como es igual, se ha puesto dentro del argumento. Aquí tengo el logaritmo de x menos 3 por x más 2, sigue elevado al cuadrado. Ya, hasta ahí estamos bien. Continuamos con el siguiente paso. Tenemos logaritmo de x más 2 más 1/2. Aquí lo que ha pasado es que, como estaba este 1/2 multiplicando a todo el corchete, lo que ha hecho es repartirse. Este 1/2 se ha repartido al logaritmo de x a la cuarta, y el 1/2 se ha repartido al logaritmo de todo x menos 3 por x más 2 elevado al cuadrado. Y tengo eso. En el primero se ha mantenido repartido, así como se ve, 1/2 por logaritmo de x elevado a la cuarta menos. Aquí directamente ya, una vez repartido, me iba a quedar 1/2 por logaritmo de todo eso. Y este 1/2 que estaba aquí ha pasado acá, aquí adelante, al exponente por propiedad, 2 por 1/2. Se ha convertido en 2 por 1/2. Para que se pueda simplificar con el exponente 2. ¿No ve? Ese 1/2 ahí. Y se va a simplificar 2 con el numerador con denominador. ¿No ve? Y me va a quedar elevado a la 1, que va a ser lo mismo. Siguiente paso. Tengo igual logaritmo de x más 2 más logaritmo
de x elevado a la cuarta era, ¿no? Pero como aquí está dentro, muy adelante del logaritmo multiplicando en un medio, puede pasar a mi exponente a multiplicar y a simplificar o a reducir. Tengo que x elevado a la 4 por un medio. Voy a aquí simplificar igual mitades. La mitad de 4 va a ser 2 y la mitad de 2 va a ser 1. Voy a tener x cuadrado prácticamente, ¿no? Siguiente, menos logaritmo de x menos 3 más x más 2. Aquí hemos dicho que ya se ve simplificado. Así, 1. Ya. El siguiente paso, tenemos logaritmo de x más 2 más logaritmo de x al cuadrado, por lo que hemos visto que se simplificó, menos logaritmo de x menos 3 menos logaritmo de x más 2. Ahora aquí yo paso en esta parte que voy a poner en cuadrado, ahí. Lo que ha pasado acá es que hemos tenido el logaritmo de un producto. ¿No hemos tenido aquí logaritmo? Ay, esto es logaritmo, se escribe bien. A escribir más mejor. Escribiendo mejor. A ver, aquí tenemos logaritmo de un producto. Ahí era el logaritmo de un producto. ¿Y cuál era ese producto? Era x menos 3 estaba multiplicando. Este es x ya. X menos 3 estaba multiplicando por x menos 2. Y todo eso estaba dentro del logaritmo. ¿A ver? No se ve muy bien, pero ahí está. Todo eso estaba dentro de una otra llave. Ahora, como estábamos en producto aquí, producto, sabemos que cuando tengo un logaritmo y su argumento está multiplicando algo, se convierte en suma o en resta. En suma, en suma. Aquí se convierte en suma, no en resta, en suma. Y se ha convertido en suma, se ha convertido en logaritmo de x más menos 3 más logaritmo de x más 2. Ahora, si aquí vemos los signos negativos, aquí vemos menos logaritmo de x menos 3 y menos logaritmo de x más 2, ¿cierto? Es porque el signo negativo aquí se ha repartido a la suma que teníamos. Teníamos una suma, digamos, de logaritmo de x más 3, estaba aquí algo, ¿no? Aquí estaba con más. Aquí teníamos igual logaritmo de x más 2, que estaba aquí entre paréntesis, y como estaba en negativo, todo estaba delante de un negativo. ¿Ve? Entonces se repartió el signo y tengo menos logaritmo de x menos 3 menos logaritmo de x más 2. Por eso es negativo. No porque un producto se vuelve negativo, sino se vuelve suma. Bien. Teniendo todo eso, ya podemos continuar resolviendo. En el siguiente paso, ¿qué es lo que pasó en el siguiente paso? Lo que pasa es que tenemos que observar si podemos reducir logaritmos, pues tenemos logaritmos iguales o podemos multiplicarlos o sumarlos o restarlos. En este caso vemos que tenemos logaritmo de x más 2 y también tenemos menos logaritmo de x más 2. Como uno está con positivo y uno con negativo, el valor que tengan estos logaritmos se va a hacer 0. Entonces, esto con esto se ha simplificado. Y tengo logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de x menos 3, finalmente. Observamos qué más podemos hacer en esta parte. Lo único que nos quedaría por hacer es aplicar la propiedad de cuando yo tengo logaritmos que se están restando, se convierten en una división. Agarro el logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de x menos 3 es logaritmo de x al cuadrado sobre x menos 3. Agarro los argumentos y los pongo en una división. Resta, división, suma, multiplicación. ¿Ve? Algo importante ahora, estas propiedades aplican, las que hemos visto anteriormente, aplican solamente cuando tengo logaritmos de la misma base. Si observamos en este ejercicio, mi base de todos los logaritmos que tenía era en base 10, porque no se ve, ¿no? Aquí no se ve la base, aquí tampoco se ve la base, como si no tuviera, pero cuando no se ve la base, cuando no está escrita, se asume que es base 10, ¿ya? Entonces el objetivo para resolver una ecuación de logaritmos es que tenga yo todas mis bases iguales. Todas mis bases. Si en el ejercicio tengo un logaritmo que tenga logaritmo en base 2, digamos, de x, y tengo más otro logaritmo de base
en base 3 o en base mismo 10, no lo voy a poner, de X también. No puedo usar propiedades, no puedo aplicar propiedades porque no tiene la misma base. Aquí tengo la base 2, aquí tengo la base 10 que no está escrita. No puedo usar todas las propiedades que he utilizado. Lo que tendría que hacer es hacer un cambio de base o ver si yo puedo hacer algún artificio. Aquí el problema siempre ha sido que tenga yo todo en la misma base para poder aplicar propiedades, ¿ya? Y continuamos resolviendo más ejercicios. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir y me pueden decir que explique más mejor esa parte. Axel, una consulta. ¿Sí? Eh, en el segundo paso, usted nos decía que el un tercio que teníamos multiplicando al logaritmo, Sí, el 3, el exponente lo podíamos llevar a multiplicar también al un tercio. sí. Tanto el un tercio podría ir al exponente o también el 3 podría ir a multiplicar al un tercio. Pasa así, viceversa. Pero en caso de que hubiera sido, digamos, dos tercios, ahí yo le hubiera cambiado el valor del logaritmo, ¿o no? En caso de que fuera 2 tercios, igual podría aplicar la propiedad, solo que ya mi resultado no sería el logaritmo de x más 2, sino sería el logaritmo de x más 2 al cuadrado, iba a quedar, ¿no? A ver, iba a tener 2 tercios, digamos, 2 tercios del logaritmo de x más 2, entre paréntesis, ¿no? De x más 2, iba a tener elevado al cubo como está. Ahora, yo aquí tenía que observar que sí tenía que mandar esto aquí o al exponente. Más recomendable siempre es que no haya exponentes, o sea, que yo lo mande como multiplicación delante del logaritmo. Iba a tener 2 tercios por 3 del logaritmo de x por logaritmo de x más 2, ¿no? Entonces yo aquí ya voy a poder igual simplificar, pero iba a tener un 2. Iba a simplificar el 3 con el 3, iba a tener 2 veces logaritmo de x más 2. Entonces, esto me va a quedar, ¿no? Así. Entonces, igual se puede pasar tanto delante o como exponente. ¿Está Bueno, claro? está bien. Ya. ¿Alguna duda, pregunta más? ¿Me puede volver a explicar la tercera parte? En la tercera línea. Aquí, ¿no? Ya, ya la tercera línea. Ujú. Ahí. Ya la tercera línea. Eh, a ver, vamos a un ratito a retroceder todo. Hemos visto que tenemos estas propiedades, ¿no ven? Aquí, en todas estas propiedades que estamos observando, no tenemos un logaritmo donde se esté sumando sus argumentos. O sea, no tenemos un logaritmo de a más b, digamos. Esto es logaritmo, ¿ya? No tenemos un logaritmo de a más b. Esa propiedad no existe, ¿ya? Como ven, no hay ni a menos b. Lo que hay es producto y división y lo demás. Pero en mi ejercicio me he encontrado que tenía x más 2, x más 3, ¿no ve? Y es por eso que yo he decidido que este a más b, en este caso era otras expresiones, convertirlo en producto para que yo pueda usar mi propiedad y desglosar el logaritmo. Veamos cómo. Entonces, ya hemos visto. Sí, ya, aquí tenía el logaritmo de x cuadrado, no, x más 2, ¿no ven? X más 2 elevado a la 3 y el un tercio de delante ha pasado al exponente 3 a multiplicar. Tengo 3 por un tercio y se convirtió en 1 y está ahí. Ahora más un medio. El un medio se ha repartido, no, todavía no es repartido, pero está multiplicando a todo el corchete, el un medio. Logaritmo de x a la cuarta menos logaritmo de aquí era el problema, ¿no? Aquí, esto que está de rojo, ahí. Aquí yo tenía restas, tenía el logaritmo de x al cuadrado menos x menos 6, aquí se estaba restando y no tengo propiedad que me ayude a poder a simplificar este logaritmo, ¿no? Entonces lo que he hecho es volver el producto. Tengo x cuadrado menos x menos 6
está lo que está dentro del argumento tomado. Es como operación auxiliar, ¿no? Es solamente una operación auxiliar para entender que este x cuadrado menos x menos 6 se convierte también por factorización en x menos 3 por x más 2. Entonces, como yo tengo se convierte en logaritmo de x menos 3 por x más 2, todo eso dentro del argumento, ya podría aplicar la propiedad de repartir mi logaritmo en suma, porque el producto es suma. ¿No? Aquí hemos visto que el medio se ha repartido ya aquí, y luego lo que estaba aquí adelante era un medio que estaba aquí adelante, se ha ido exponente, ¿no? Ahí está. Y ya. Y aquí todavía sigo en producto, por lo que esto sí va a simplificar 2 con un medio, sí va a simplificar y me va a quedar 1. Y acá está. Y luego lo que he hecho igual es exponentes, ¿no? Exponente, un medio se ha ido adelante, un medio se ha ido como exponente de 4. 4 por un medio es 2. Mitad de 4, 2 mitad de 2, 1. ¿No? Ya. Sigo, yo tengo x menos 3 por x más 2. Ahí ya he aplicado la suma, ¿no? El logaritmo, este logaritmo de acá, que voy a subrayar, se va a convertir en suma. Logaritmo de x menos 3 más logaritmo de x más 2. Ahora, ¿por qué se ve con signo negativo? Porque aquí tengo delante de este signo negativo, se ha repartido menos logaritmo de x menos 3 menos logaritmo de x más 2. Por eso es que se ha convertido en negativo, porque inicialmente era en suma. Pero el signo negativo ha hecho que cambie de signo, menos, menos. Por eso es que tengo acá el resto. ¿Hasta ahí se ha entendido? Además, ya era simplemente reducir términos. Sí, gracias, Auxi. Menos, ya. Entonces no hay ninguna duda más. Vamos a continuar con otro ejercicio. Ya, ahora vamos a hablar igual de ecuaciones exponenciales. El primer ejercicio que hemos visto era de simplificar una ecuación exponencial. Ahora aquí no nos pide simplificar la ecuación exponencial, nos pide resolver la ecuación exponencial. Eso quiere decir que tenemos que hallar x. Y tenemos estos dos ejercicios. Vamos a comenzar por el primero. Dice x cuadrado 10 elevado a la x menos x 10 elevado a la x menos igual a 2 10 elevado a la x. Lo que podríamos aquí hacer es, el problema, ¿no? Aquí para despejar x es que x está en el exponente de 10. Entonces, y como vemos, el 10 elevado a la x se repite. 10 elevado a la x, 10 elevado a la x, 10 elevado a la x. Lo que podríamos hacer es un cambio de variable o simplemente manejarlo, suponiendo que 10 de la x se repite en todo, es común. Lo que vamos a realizar es de esta manera. Lo que tenemos aquí como cambio de variable, tenemos 10x, 10x, 10x. Podemos cambiar de variable o podemos manejarlo así. Si observamos detenidamente este ejercicio, vemos que x cuadrado está acompañando a 10 a la x y también menos x a 10 a la x y así. Ordenando, igualando a 0, tenemos lo siguiente. Y podemos observar que vamos a tener una ecuación cuadrática más o menos. ¿Ve? X al cuadrado menos x menos 2 y 10 a la x es un común. Tendríamos que factorizar. Ahí se observa mejor, ¿no? Como 10 a la x es nuestro problema aquí porque no podemos despejar x, factorizamos, porque vemos que tiene todo. Entonces 10 elevado a la x va a ser x por x cuadrado menos x menos 2, factor común. Y nos encontramos en un producto igualado a 0. Y cuando tenemos un producto igualado a 0, o como sabíamos ver, dos paréntesis igualado a 0, es que tenemos que igualar los dos paréntesis a 0 y despejar x, ¿no? Cuando teníamos, por ejemplo, teníamos x más 2, digamos, por x más 1 teníamos, ¿no? Está aquí escribiendo, igual a 0. En este punto, ¿qué hacíamos? Decíamos, vamos a tener dos respuestas, decíamos, vamos a tener que x más 2 va a ser igual a 0 y x más 1 va a ser igual a 0. Así decíamos, ¿no? Y despejamos de x. En este caso estamos en el mismo, solo que no es tanto dos paréntesis, es más que es un producto. Cuando hay producto pasa eso. ¿Por qué? Porque bien,
o 10 elevado a la x va a ser 0, o x cuadrado menos x menos 2 va a ser igual a 0. Una de esas dos opciones tenemos. Ahí tenemos. Dice la x va a ser igual a 0 y x cuadrado menos x menos 2 va a ser igual a 0. Ahora, observamos nuestra primera opción. 10 elevado a la x va a ser igual a 0. Y en esta primera opción, yo veo aquí que mi igual está tachado, así como diferente, ¿no ven? ¿Por qué? Porque no va a haber esta ecuación no es válida, no es correcta. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener un x que al 10 le haga ser 0. Es decir, este x que yo tengo no existe en los números reales, y por eso descarto esta primera opción de respuesta. ¿Por qué? Porque imagínense cualquier x, puede ser x1, x0, x2, x3, suponiendo que yo tengo cualquier valor de x aquí, a mi 10 nunca le va a ser igualado a 0, nunca voy a tener una respuesta 0. Entonces esta ecuación no va a ser igual nunca. Por eso me voy a quedar con mi segunda opción, que es x cuadrado menos x elevado al 2. De aquí voy a obtener mi respuesta, porque de la primera no puedo obtener. Imagínense que yo tengo 10 elevado a la 1, va a ser 10, nunca va a ser 0. Si tengo el número el más menor, digamos, 10 elevado a la 0. Sabemos que 10 elevado a 0 por propiedad de exponentes es 1. ¿Qué más? 10 elevado a la menos 1, digamos. 10 elevado a la menos 1, tengo que va a ser 1 sobre 10. O sea, este 1 sobre 10 más o menos es 0,99999 más o menos. ¿Ven? No me equivoco. Sí. Esto es 0,999. Periódico. Nunca va a ser 0. Por más valor que yo le ponga a x le puedo poner 0,1, 0,2. O sea que esta no es una respuesta que yo pueda optar como correcta para mi ecuación. Me voy por la segunda por esa razón. X cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Aquí creo que sí se puede descomponer en dos paréntesis o factorizar, como dicen, ¿no? 1 con x, busco dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados menos 1. Menos 2 por 1 es menos 2 y menos 1 más 1 es menos 1. El 1. Otra vez me encuentro en la opción que tengo dos paréntesis igual a 2 a 0, o 1 es 0 y el otro 0. Para que todo sea 0, tengo eso. Que x va a ser igual a 2 y x va a ser igual a 1, a menos 1, despejando. ¿Ve? Entonces, esas son mis dos respuestas correctas para mi ecuación exponencial, ¿no? Y tendría que cumplirse que es 0. Hasta aquí el primer ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Este primer ejercicio de exponenciales. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Están ahí? ¿Sí? Todo claro, Auxi. Ya. Ujú. Bien, el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, intenten resolver, por favor, ustedes. Yo tengo aquí la respuesta, pero a ver, con la misma idea anterior, más o menos, o pueden hacer una operación auxiliar o un cambio de variable. Resuelvan este ejercicio y cuando lo resuelvan lo mandan la foto al grupo. Vamos a darnos 4 minutos, hasta casi las 4 de la tarde. ¿Ya? El ejercicio dice exponencial elevado a la 2x menos exponencial elevado a la x menos 6 igual a 0. Cortito, pero hay que saber identificar. Y me mandan la respuesta en foto al grupo. Y ya lo deben tener, a ver. Ya hay una respuesta. Ujú.
Soy una persona que me envió hasta el momento. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Vamos a revisar después. Tenemos 2 minutos más. Si hay alguna duda, pregunta, me pueden preguntar también de los ejercicios. Voy a mandar las propiedades que hemos explicado ahorita también. ¿Dónde está? Ya, ha llegado otra respuesta. Ya, voy a volver a compartir mi pantalla. Solo han enviado, no sé, a ver, aquí están con los estudiantes. Respuesta es logaritmo de 6 y logaritmo de 3. Vamos a ver. 3. Ya. Entonces comenzamos a resolver. Tenemos el exponencial de elevado a 2x menos la exponencial de x menos 6 igual a 0. Tenemos que ser observadores, ¿no? Y también ver qué hay en común o cómo puedo resolver esto, con todo lo que he aprendido hasta ahora, simplificación, factorización, con todo. Primer paso, ahí está. Puedo identificar que aquí la exponencia de la x es más o menos lo que hay en común, pero no en todo, ¿no? Tengo exponencial de la x y exponencial de la x. Yo a la exponencial de la x podría cambiarle de variable o podría manejarlo así, como encapsuladito, y no hacer nada con la exponencial de la x. Y puedo observar que tengo una ecuación cuadrática. Es decir, si yo le poniera exponencial a la x igual a u, digamos, esta u va a ser u al cuadrado menos u menos 6. ¿No ve? Y eso es ¿qué? Una ecuación cuadrática normal que conocemos, que se puede resolver por factorización, si se puede descomponer, ¿no? O por fórmula general, dependiendo. Y lo tengo ahí, ¿no? Entonces, sabemos que aquí se puede descomponer en los paréntesis. Mi u es exponencial a la x. Tengo exponencial a la x en un paréntesis, exponencial a la x en otro paréntesis. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 1. Los números van a ser menos 3 más 2, menos 3 por 2, menos 6. Menos 3 más 2, menos 1. Y cumple. Entonces ya tengo la respuesta prácticamente igualada a 0. Y ahí tengo que igualar a 0 cada respuesta y tengo exponencial a la x menos 3 y exponencial a la x menos 2, igual a 2. Aquí está mal, esto es menos. Menos 2 por el cambio de signo. Ahí está. Entonces tengo dos opciones de respuesta. Ahí está. Y aquí es menos. Ahí, ya. Lo que ha pasado acá es este ln lo he multiplicado a ambos miembros de la ecuación. ¿Por qué? Porque sabemos que yo tengo el logaritmo ln, en ambos se va a anular la exponencial por la propiedad que hemos visto anteriormente.
hemos dicho que el logaritmo ln, digamos de x o de cualquier letra, va a ser igual al logaritmo normalito, logaritmo es el que conocemos con log, en base de x, digamos. Pero en este caso no es de x, es de e. Entonces vamos a tener el logaritmo de e va a ser igual al logaritmo normalito en base de e también, en base de e. ¿No ve? Entonces nos concentramos en lo que tenemos, que es logaritmo de elevado a la x. Claro, está elevado a la x. A ver, ¿cómo? Este está elevado a la x. Y quiere decir que todo esto igual está elevado a la x. Pero por propiedad habíamos visto que si tengo yo una base y mismo exponente, esto es 1. 1, ¿no ve? La misma base, el mismo base del argumento, o logaritmo natural de e, que es lo mismo, se convierte, solamente queda mi exponente x. Por eso es que he multiplicado ln, o sea, el logaritmo natural, tanto al primer miembro como al segundo miembro. Se puede hacer eso siempre y cuando se haga a los dos miembros de la ecuación para que no afecte la ecuación. Y al otro lado he hecho lo mismo, pero con -2. Y tengo esto. Tengo el x igual al logaritmo de 3, porque aquí hemos visto que esto se va a anular, por lo que hemos explicado acá. Igual al logaritmo de 3. Y x igual al logaritmo de -2. El logaritmo natural de -2. Ahora, en la primera respuesta, x igual al logaritmo de 3, válida. Es válida, pueden calcular en sus calculadoras cuánto es el logaritmo natural de 3, ln, ¿no? Existe. Ahora, x igual a logaritmo de n de -2, porque es -2, ¿no? Aquí me falta poner mi signo. Al despejar es -2. No existe. No en los números que estamos estudiando. Entonces, esta respuesta no vamos a tomarla. La segunda no, porque es un logaritmo negativo. Y un logaritmo negativo no es definido en el conjunto de números reales que estamos viendo. Entonces, solamente tenemos que nuestra respuesta final es logaritmo de 3, x igual al logaritmo de 3. Y si reemplazamos nuestro x igual al logaritmo de 3, en nuestra ecuación aquí de amarillo, tiene que ser 0. Entonces, es lo que hemos aquí visto. ¿Alguna pregunta, duda que tengan o está todo claro para pasar al siguiente tema? Aunque sea un logaritmo natural, siempre está en base 10. No. Un logaritmo natural siempre está en base en base exponencial. Por eso aquí hemos visto que aquí tiene la base e. Si se ve aquí, ¿no? Se ve ln, ¿no? Y no se ve nada aquí abajo en el pie de la n. Se asume que es exponencial. ¿Por qué? Porque es ln, o sea, no es log, es ln. Y cuando es ln se asume que tiene la base e. Mientras cuando es log y no tiene nada en la base, se asume que es 10. Pero puede tener 2, 3, dependiendo. Lo que hemos visto ahora es puro logaritmo en base 10, me parece. Así que vamos a ver la siguiente clase, más ejercicios también. Pero hasta el momento tenemos las propiedades. Y recordar que las propiedades se aplican solamente cuando tengo las mismas bases. ¿Alguna pregunta más? ¿O algo más claro? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, Auxi. Ya. Espero que estén tomando apuntes porque cuando uno solamente escucha la clase, se distrae, ya no atiende, yo misma, ¿no? Pasando clases, si uno no toma apuntes, se distrae con cualquier cosa. Mientras sí está tomando apuntes, está enfocado en la clase. Ya, vamos a pasar a otro tema. ¿Han entrado a geometría analítica? Todavía. Todavía no hemos visto, Auxi. Ya todavía no han visto. Pero la introducción que les voy a dar va a ser bien gráfica, digamos. No va a ser mucho análisis de fórmulas y eso.
De todas maneras, la siguiente clase vamos a hacer más de logaritmos entonces y pura geometría analítica prácticamente ya sería, ¿no? Porque yo pienso que la siguiente semana ya van a entrar geometría analítica y viendo esto ya van a estar adelantados un poco a lo que el licenciado les va a enseñar. Ya que lo he preparado para hoy, pensaba que ya estaban entrando a geometría analítica. También, ¿por qué? Porque siempre cuando avanzamos geometría analítica nos falta tiempo, porque luego se avanza la parábola, el círculo y ya la hipérbola, y ahí es cuando todos tienen más dificultades en la parábola o en la hipérbola, porque los ejercicios de aplicación te exigen mucho. Entonces, por eso me estoy adelantando también para tener más tiempo para resolver ejercicios de la hipérbola, eso porque anterior semestre no alcanzaba el tiempo. Incluso se ha quitado del temario la hipérbola, creo, la elipse no me ha llegado. Ya. Entonces vamos a hablar un poco de geometría analítica, empezando por sistema de coordenadas. ¿Ya? ¿Qué es un sistema de coordenadas? Es lo que estamos viendo en pantalla. Es, eh, es tanto el eje X horizontal y el eje Y vertical. ¿No? Lo que vemos para graficar, vamos a aprender a graficar también hoy, o también ya lo deben saber porque lo han visto en el colegio, vamos a recordar. Tenemos 4 cuadrantes. Podemos ver que al realizar horizontal y vertical tenemos 4 cuadraditos. El primero va a ser el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Siempre se va a manejar así en todos los libros, en todo. No se puede numerar de otro lado, no se puede numerar de donde yo quiera. Se maneja el primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante en el sistema de coordenadas. ¿Esto por qué? Porque en los problemas de aplicación te va a decir, digamos, la recta que pasa por el primer cuadrante y que es paralela, no sé, a la elipse, tanto, te va a decir. Tú ya sabes dónde es el primer cuadrante, más o menos para que entiendas el problema. Entonces son los 4 cuadrantes del sistema de coordenadas. Ya. Vamos a comenzar resolviendo ejercicios bien sencillitos de la práctica también. El primer ejercicio nos dice que nos pide primero graficar un par de puntos, los que están acá, y nos pide localizar, inciso A, los puntos en el plano de coordenadas que hemos visto que es X y Y. Inciso B, encuentra la distancia entre ellos, nos pide encontrar la distancia tanto entre A y B. Inciso C, nos pide que encuentre el punto medio de los segmentos que los unen. Quiere que encuentre el punto medio entre A y B. Ya vamos a entender primero que tengo que A va a ser menos 2,5, primer punto. El punto B, 10,0. Y vamos a manejar la siguiente notación. Yo creo que también el licenciado va a manejar esa misma notación porque es la que más se ve, ¿no? A ver, otros manejan A sub 1, B sub 1, sino otras letras. Vamos a decir que mi punto A va a tener coordenadas x1 y y1. Es decir, que x1 va a ser el 2, y1 va a ser el 5, ¿sí, no? X sub 2 va a ser el 10 del B y el Y sub 2 va a ser el 0. Es lo que está diciendo esta notación. ¿Por qué? Porque en las fórmulas también se va a manejar con X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2, para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Ya. Lo que nos pide es localice los puntos en un plano. Ustedes ya pueden graficar también en sus cuadernitos. Yo voy a graficar acá. El punto A, me voy a anotar, es menos 2,5 y B es 10,0. Vamos a utilizar la siguiente software, que es GeoGebra, para graficar. Era no conocer, también yo creo que el licenciado va a manejar lo mismo. El punto A que nos pedía era menos 2,5. Entonces yo voy a ubicar aquí en mi plano el menos 2,5. Aquí está el menos 2 en el X primero, ¿no? La primera coordenada menos 2 siempre en el X. Está aquí el X. Menos 2,5. Somos en el Y. Subo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Mi punto va a estar aquí. Ahí está, punto A, menos 2,5. Y el punto B era 10,0. Vamos ahora a graficar el punto B. Era 10,0, entonces 10 positivo en el eje X. 10 aquí, coma 0. Quiere decir que no sube nada en Y. 0.
10,0. Y tengo ya la gráfica de los dos puntos. Ahora puedo trazar un segmento entre ellos. El segmento de A va a ir hasta B. Es lo que nos pide. Ya tenemos resuelto el inciso A y el inciso B. He graficado tanto el punto A y el punto B. Ahora el F me parece que es la distancia. F dice que es 13. Entonces también nos pide ya la distancia, creo. Y aquí tenemos la respuesta. Vamos a hacerlo ahora manualmente. Vamos a otra vez a nuestro ejercicio. Ahí está. Vamos a recorrer las diapositivas. Ahí. Tenemos la siguiente fórmula para hallar la distancia. Ya hemos graficado también, ya hemos hecho el A y el B. No, hemos hecho el inciso A, graficado los puntos en el plano de coordenadas. Para el inciso B nos pide encuentra la distancia entre estos dos puntos. Y la fórmula de la distancia es esta. Distancia es igual a raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Esa fórmula para el inciso B. Para el inciso C, esta fórmula. Encuentra el punto medio del segmento que los une. Es también fácil de recordar. El punto medio va a ser el P, X, Y, se va a llamar el punto medio. Mi coordenada X va a ser X sub 1 más X sub 2 dividido entre 2. Y mi coordenada Y va a ser Y sub 1 más Y sub 2 dividido entre 2. Está como que los dos X se suman, se dividen entre 2. Los dos Y se suman, se dividen entre 2. Es el punto medio de los dos. Entonces, resolvemos por el inciso B. Aquí está el inciso A, lo que hemos hecho, ¿no ven? Menos 2,5. Menos 2 en X y 5 unidades en Y. A. 10 unidades en X, 10 unidades y 0 unidades en Y. O sea, que se queda ahí en el eje X. Ahí está mi segmento que pasa por ellos. Tenemos que encontrar un punto medio de esto. Lo que me está pidiendo más o menos es que yo diga dónde es mi punto medio. Digamos que va a ser por aquí, digamos. Tengo que hallar este punto medio y también la distancia entre A y B. Quiere que me pide cuánto vale toda esta distancia. ¿Ve? Entonces vamos a inciso B, hallar la distancia entre los dos puntos y también el segmento que los une. Aquí está mi punto, recortando. Ya. Ahora en este que he puesto en recuadro color rojo, vamos a identificar x sub 1, x sub 2, y sub 1, y sub 2 para hallar la distancia. Sabemos que en A, mi primer punto A va a ser el punto, digamos, el primero. Entonces, tener x1, el 2 va a ser, menos 2 va a ser x1, y el 5 va a ser y sub 1. Siempre es xy de la mano, ¿no ves? Pero en el 1. Ahora el B va a ser x sub 2 y y sub 2. El 10 va a ser x sub 2 y el 0 va a ser y sub 2. Ahí, ¿no ves? Ya. Entonces solamente lo que tengo que hacer es reemplazar en mi fórmula de la distancia. Voy a tener que la distancia es la raíz cuadrada de todo esto. Raíz cuadrada de x sub 2. X sub 2 sabemos que es 10. 10 está menos. X sub 1 es menos 2. Así con todo y signo menos 2. Elevado al cuadrado. Todo elevado al cuadrado más y sub 2 que es 0. 0. Menos y sub 1 que es 10. Y sub 1 que es 5, perdón. Menos 5 elevado al cuadrado. Todo eso solamente son números dentro de una raíz cuadrada y lo reducimos. 10 menos, menos 2, 10 más 2, 12, elevado al cuadrado, menos por menos más, ¿no? Aquí. Más 0 menos 5 es menos 5 elevado al cuadrado, que va a ser 25 después. Tengo raíz cuadrada de 12 al cuadrado, va a ser 144 más 25, porque la menos 5 elevado al cuadrado es 25. Sumo y tengo raíz cuadrada de 169. Y eso es 13. La distancia entre esos dos puntos que hemos graficado son 13 unidades. Hay 13 unidades ahí. Y casualmente es lo mismo que hemos encontrado en graficando, ¿no? Con el software de GeoGebra. 13 unidades. Ya. Esa es la respuesta para el inciso B. Ahora la respuesta para el inciso C. Nos pide que encontremos el punto medio del segmento que los une, es decir, el segmento es la línea.
la línea de A y B. Quiere que encontremos el punto medio. El punto medio está dado por esta fórmula, ¿no? El punto medio es P mayúscula X, Y. X es X1 más X2 dividido entre 2. Y la coordenada Y es Y1 más Y2 dividido entre 2. Entonces tenemos que encontrar X y Y. El punto medio va a ser P. X va a ser igual a X sub 1. X sub 1 es menos 2. Menos 2, está bien. Más X sub 2. X sub 2 es 10. Más 10. Dividido entre 2. Simplemente realizamos esta división. Es menos 2 más 10, 8. Dividido entre 2, 4. Tengo mi primer coordenada del punto medio. Ahora el Y. El Y es Y sub 1 más Y sub 2. Y sub 1 es 5. Más Y sub 2 que es 0. Dividido entre 2. 5 dividido entre 2, 2.5. Listo. Ya tengo mi punto medio. Solo tengo que unirlo. Tengo que manejarlo así. El punto medio está en este caso, solo en este caso, simbolizado por la letra P mayúscula, X, Y igual a 4,5 medios. Sabiendo que 5 medios es igual a 2.5. ¿No ven? Ya, entonces, esta es mi respuesta final. Me dice que el punto medio entre A y B es 4,5 medios. Incluso lo podemos graficar. Voy a anotar aquí, a ver, el punto medio es 4,5 medios o 2,5. Vamos a tratar de graficar esto para comprobar si está bien o está mal. Aquí no, está incluso aquí dice que nuestra distancia F la han puesto, ¿no? F, o sea, de A a B es 13. Y nuestra respuesta era 13 también, así que está bien. Ahora encontramos el punto medio. Medio centro. Punto nomás. Ya. Nos dice que era 4,5 medios. Entonces aquí vamos a 4 unidades y 5 medios va a ser más o menos 2,5. 4 unidades en X y 2,5 unidades en Y. Aquí. Ahí es el punto medio. Y gráficamente sí se observa que estamos en el punto medio casi. Aquí lo podemos incluso. Vamos a editar. Ahí está. 4,2,5, digamos, por aquí más o menos. Es el punto medio. Y sí es cierto porque está entre A y B, está al medio. ¿No? Entonces, en esta parte hemos resuelto ya los 3 incisos. Volvemos a nuestros ejercicios y solamente nos queda un último ejercicio. Ya, vamos al último ejercicio. Ustedes me van a ayudar a resolver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Sí. Ok, ya. Siguiente ejercicio, que es un problema más o menos para entender, no tanto de aplicación. Debe estar en su práctica, ejercicio 15 de la práctica. Encuentre los puntos A 1,0, B 5,0, C 4,3 y D 2,3 en un plano de coordenadas. Trace los segmentos A, B, B, C, C, D, D, A. Y te preguntan, ¿no? ¿Qué clase de cuadrilátero es ABCD y cuál es su área? Aquí ya totalmente diferente, ¿no? Aquí te está diciendo que todo lo que has aprendido anteriormente, es decir, lo que hemos aprendido hace ratitos, eso, lo que hemos visto, em, tenemos que usar para encontrar el área de este cuadrilátero. Lo que van a hacer ustedes en este momento es graficar. Quiero que me digan qué clase de cuadrilátero es. O sea, me grafican el A, el B, el C y el D y me unen los segmentos. Sabemos que unir segmentos es, ejemplo, yo tengo aquí A, digamos, un punto A. Aquí yo tengo un punto B. Me dice que tras ese segmento de A a B es que yo pongo una línea de A a B. Eso. Tengo aquí, digamos, C por aquí, un punto C. Me pide que una B con C, segmento BC, unos segmentos BC. ¿Ya? Entonces, en este momento la tarea de ustedes es graficar y decir qué cuadrilátero es. Y conmigo vamos a hacer, sacar el área. ¿Por qué tenemos que saber qué cuadrilátero es? Porque
si no sabemos qué cuadrilátero es, no sabemos qué área utilizar, porque área de triángulo, área de cuadrado, área de rectángulo, cada uno es diferente. Así que en este momento grafiquen en sus cuadernos y manden la fotografía. Nos damos 2 minutos, yo creo, porque graficar es rápido, súper rápido. Háganse una coordenada XY, pónganse sus numeritos. X, y comiencen a graficar. Digamos, esto va a ser X, esto va a ser Y. Me pongo 1, 2, 3. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Voy a mandar la foto al grupo. Tenemos 2 minutos a partir de ahora. Ya están empezando a mandar. Y vuelvo a mandar el ejercicio acá para que lo analicen. Ya, escríbanme qué tipo de cuadrilátero es. Los que están graficando, escríbanle. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Recordemos lo que hemos visto en todo el... Ya, Israel Quinta dice trapecio isósceles. Y nos queda un minuto más para que manden sus fotitos, practiquen siempre porque si no se van a dormir en la clase. Es el último ejercicio. ¿Querés? Un minuto más. Y ya casi, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla. Estamos aquí, entonces, tiempo ya. Bastante han graficado rápido, ¿sí? Han sido veloces, ya. Trapecio isósceles, exacto. Ya está bien. Entonces ya hemos encontrado los puntos A, B, C y D. Y bueno, yo directamente aquí no lo voy a graficar ya que lo han graficado ustedes. Vamos a... Ahí está, ya lo tengo. Y efectivamente aquí está el punto A, 1,0, el punto B, 5,0, punto C, 4,3, punto D, 2,3. Bien. Y tengo la misma notación que ustedes, también sí. Listo, tengo que es un trapecio isósceles. Sí, en cuadriláteros conocemos, en cuadriláteros conocemos que tenemos, por ejemplo, el cuadrado normalito, que su fórmula de área es lado al cuadrado, ¿no ves? Tenemos el trapecio, que su fórmula es, digamos, base, me parece que es base mayor, o sea, la base mayor que es la base más grande, más la base más chiquita, que es la corta, dividida entre dos, creo. Ahorita vamos a ver. Y tenemos otro cuadrilátero que es el paralelogramo, que es más o menos como una hoja que está echada ahí, paralelogramo. Luego creo que cuadriláteros más, creo que eso tenemos. El rectángulo, y el rectángulo es base por altura. Esas son las áreas. Entonces necesitábamos saber qué tipo de cuadrilátero era para saber qué fórmula usar.
Ya tenemos. Es un trapecio. Borramos todo esto. Siempre hay que recordar las fórmulas, conocimiento general que hemos visto antes en colegio. Ya. Ahora nos pide hallar el área. Como sabemos que el área de un cuadrilátero es este de acá, esta, es la base mayor, o sea, la base grande más la base chiquita, dividido entre 2 por la altura. La altura estaría por acá. La altura y la altura. Las dos alturas. Listo, sabemos eso. Lo que tenemos que hallar entonces es, uno, la distancia de AB, la distancia de DAC, dividido entre 2 y la altura. A veces es muy importante graficar también porque ahí podemos incluso, mira aquí gráficamente decimos que la base B, digamos la base grande que va a ser la de abajo, 5 es 4, 5, 4, 4, es 4. Y la de arriba es B minúscula, a ver, es 2, es 2. Pero aquí tenemos que usar las fórmulas, digamos, ¿no? Entonces, hallamos eso. Usamos la distancia entre 2 puntos. La distancia primero entre A y B y luego entre D y C. Primero, distancia entre C y D o entre D y C, lo mismo. Es decir, la distancia entre esta, ¿no? Esa distancia. Esa. Por la formulita tenemos también que queremos obtener la distancia de AB para utilizar nuestra fórmula de área. Y la distancia de la altura DE, DE. Vamos a poner un punto imaginario aquí. Un punto E. Aquí, digamos. No. Le he puesto yo DE porque color rojo. Vamos a poner aquí. Este va a ser mi punto E. Acá. Aquí mi punto E. Por esa distancia de la altura va a ser de D a E o de C a este punto que no es esta altura. Listo, entre primero distancia de C a D. Ahí está. Que vamos a llamarla B chica. O sea, la distancia chiquita. B chica. Digo, B minúscula, no B chica. B minúscula. B va a ser igual a raíz cuadrada de. Ahora aquí es la cosa, identificar los puntos, ¿no? Como tengo yo que usar el C y D, vamos a tomar estos dos puntos, C y D, solo eso. Y yo le pongo X1, X2, tengo que identificar. Vamos a tener que le voy a poner X1 obviamente al 4, Y1 al 3, no sé si se ve bien, Y1, X2 al 2 y Y2 al 3. Ahí arriba, ¿no ves? No se escribe, ahí, pero simplemente reemplazo. Tengo que la fórmula dice esto, x sub 2 menos x sub 1. X sub 2 es 2, menos x sub 1 que es 4, 2 menos 4 elevado al cuadrado. Más y sub 2 menos y sub 1, y sub 2 es 3, y sub 1 también es 3. 3 menos 3 elevado al cuadrado. Voy a tener que 2 menos 4 va a ser menos 2 elevado al cuadrado va a ser 4. Raíz cuadrada de 4, porque 3 menos 3 es 0. Y se va 0 al cuadrado, 0 nomás. Y raíz cuadrada de 4 igual a 2. Ya tengo la distancia de B, que es 2 unidades. Y gráficamente también observamos que sí son 2 unidades, no es un cuadrito, 2 cuadritos, 2 unidades. Ahora distancia de AB, lo mismo. Ahora, pero tengo que usar tengo que usar los puntos A y B, lo que está de verde. Eso. Voy a poner igual, otra vez renombro, ¿no? A va a ser X1, y 0 va a ser Y1. Otra vez 5 va a ser X2 y 0 va a ser Y2. Para poner en mi fórmula, ¿no? Ahí no se ve bien, pero y reemplazo. Va a ser B mayúscula. B mayúscula va a ser mi lado más largo. B mayúscula igual a raíz cuadrada de 5 menos 1, porque 5 es X menos X sub 2, menos X sub 1, que es 1.
5 menos 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1, que ambos son 0. 0 menos 0 elevado al cuadrado, 0. Tengo 5 menos 2 elevado al cuadrado es 4 elevado al cuadrado, 16. Raíz cuadrada de 16, 4. Ese es mi segundo lado. Y efectivamente, si vamos en el gráfico de al lado, la distancia de A y B son 4 unidades. 4 unidades. Ya tengo. Ahora la distancia de la altura de DE. 2,0. Ya. Gráficamente yo puedo notar que mi punto E es 2,0, por eso es aquí 2,0. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2 unidades y 4 y 0, porque tiene que ser a la altura de A. Por eso es 2 unidades. 2,0. Ya tengo 2 puntos. Ahora, el punto D lo tengo aquí arriba, me da en el enunciado. Y el punto E yo lo he obtenido del gráfico. Por eso es muy importante analizar el gráfico, 2,0. Igualmente utilizo la fórmula esta, distancia. En este caso voy a poner que D va a ser x1. Vamos a escribir aquí. D es x1 va a ser 2 y x2, digo y2 y1 va a ser 3. Ahí está. Y E es 2,0. E va a ser 2,0. Ahora ya tengo los dos nuevos puntos. Ahí se ve, ya. Renombro otra vez. 2 va a ser x1, 2 del D. Y 3 va a ser y1. En el E va a ser los dos, ¿no? Los x sub 2 y el y sub 2. Ay, vamos a escribir aquí. Ahí está. Y reemplazo. Mi altura se va a llamar h. H de altura siempre. H, listo. Tengo x sub 2 menos x sub 1. X sub 2 es 2 y x sub 1 también es 2. 2 menos 2 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1, que aquí es mi fórmula. Y sub 2 es y sub 2 es 0, igual, ¿no? Y menos y sub 1, que es 3. Aquí, si nos damos cuenta, el orden no va a afectar mucho, pero es importante mantener los unos y los dos separados. 3 menos 0, 3 al cuadrado, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. 3 unidades de altura. Y 3 unidades de altura, efectivamente, sí. Tenemos 3 unidades de altura. Aquí lo marcamos. Aquí están, ¿no? 3 unidades de altura. 1, 2, 3. Ahí. Ya. Y simplemente es ya todo reemplazar en la fórmula, en el área, ¿no? Porque lo que nos pide es el área y tengo el área. La B grande es 4. La B chica, digo, la B minúscula es 2. Sobre 2 por 3, que es nuestra altura. Tengo 4 más 2, que es 6, dividido entre 2, a 3. 3 por 3, 9. 9 unidades cuadradas. En el área siempre manejamos unidades cuadradas, metros cuadrados. En este caso, como no tenemos si es metros o centímetros, es unidades nomás. Unidades cuadradas. Ahí está. Bien. Algo importante que resaltar en esta fórmula de la distancia es que no importa si yo elijo primero, digamos, mi A o mi B como x1 o como x2. ¿Por qué? Porque ambos están elevado al cuadrado. En mi fórmula, aquí en la fórmula de acá, tanto x1, x2 está elevado al cuadrado. Entonces, si el signo de adentro del paréntesis es negativo, elevándose al cuadrado va a ser positivo igual. Entonces, eso no afecta mucho. Lo que sí afecta es ponerle las etiquetas estas. Digamos, yo al A le voy a poner x1 y y1. Y al B, x2, y2. Pero puede ser al revés. Puede ser que A tenga el x2, y2, pero solamente ambos tienen que tener el 2, o ambos tienen que tener el 1. Eso no afecta el orden. A puede tener x2 y y2, y B puede ser el x1 y y1. No afecta. No afecta para mi fórmula. Pero sí tienen que tener ambos el 1 o el 2 como subíndice de la etiqueta que le estoy poniendo. ¿Ya? Entonces la respuesta final es 9 unidades. ¿Alguna pregunta, duda para este ejercicio más o menos de aplicación que nos pedía? Aplicando geometría analítica.
pregunta, duda? ¿Todo claro? Sí, en el chat también pueden escribir. ¿Está claro? Os repetimos, el video también ya lo tengo. Lo voy a enviar al finalizar. Está claro, Oxy. Ya, entonces, esta parte ya nos hemos adelantado un poco, pero igual lo van a ver con el licenciado. De matemáticas. Ya después esto más se va a ir complicando un poco más con ejercicios, con conferencias. Ya, listo. Entonces, ¿alguna pregunta, duda que tengan acerca de cualquier pregunta, no? Pueden decirla, voy a dejar de presentar.